El armamento de esos caballeros persas, descritos como formidables por Amiano Marcelino, historiador romano que participó en las campañas de Juliano, nos resulta un evidente adelanto de lo que sería más tarde la armadura del caballero medieval cristiano. Van cubiertos con la gruesa cota de malla que les llega hasta las rodillas, con cuello y mangas largos, cascos de acero con muchos adornos, sosteniendo la larga lanza y la gran rodela, llevan al cinto un pesado sable recto, a la espalda un hacha de batalla y tienen presto a sacar una gran masa. En la montura llevan el carcaj bien provisto de flechas y pueden dispararlos al galope. Montan briosos corceles que también van cubiertos con un vestido de escamas que les protege la cabeza y el pecho. Podemos imaginar sin gran esfuerzo el espectáculo que ofrecía entonces una tropa de caballeros que entraba así al campo de batalla. Al lanzar al caballo a todo galope contra las filas enemigas, ensartaban a 3 o 4 infantes, o bien desarzonaban al jinete contendor, como está representado en los bajorrelieves con que los sasánidas proclamaban sus victorias y hacían propaganda a su imperio. Pues, aunque sea brevemente, debemos recordar que la finalidad escatológica del imperio sasánida está dada por su doctrina religiosa. Según el mazdeísmo, desde la creación del universo, éste está sufriendo la constante lucha entre las fuerzas del bien, encabezadas por Ahura Mazda, y las fuerzas maléficas comandadas por Ahriman. Esta guerra celestial acabará al consumarse el tiempo en la victoria final de Ahura Mazda y sus 7 espíritus del bien, los Amesa Espenta. Advenirá entonces el tiempo eterno en el que el mal dejará de seguir mezclándose con el bien, pero ese enfrentamiento celeste tiene su reflejo en la tierra, en la guerra que celebra el rey sasánida contra sus enemigos, representantes terrestres del mal, hasta lograr imponer el orden político que le dicta Ahura Mazda y en el que coopera toda su aristocracia guerrera y sacerdotal. El reino eterno comenzará en la tierra con el triunfo de Ahura Mazda, traspuesto en su divino rey protegido, que inaugurará el reino definitivo de Hormuz, el dios uno. Tal es la razón de la belicosidad y empuje de los soberanos sasánidas, fundadores de un orden en comparación con el cual empalidecía cualquiera de los otros imperios contemporáneos. Una de las muestras más gráficas de esta creencia en la soberanía divina de los sasánidas es su ceremonial de corte, probablemente trasladado por los cristianos al occidente y adoptado en los fastos litúrgicos episcopales y sobre todo en la corte papal y en la de los reyes cristianos. Podemos imaginar el espectáculo: los embajadores extranjeros conducidos por una larga avenida flanqueada por monumentos hasta la colosal Tak-iz-Kisra, la bóveda de los Cosroes, enorme, sobrehumana. El trono se hallaba en el fondo del Iwan, sala del trono, cubierto con una cortina. Al descorrerla aparecía el rey, magníficamente vestido, y en el trono, con una gran tiara tan pesada que una cadena la sostenía desde el cielo, de modo que calzase justo en la cabeza del rey. La corona real, símbolo de la soberanía y objeto sacro, representación de la misión del rey, estaba por ello confeccionada en oro macizo y repleta de perlas y piedras preciosas. Los himnos, los coros sacerdotales ubicados a diferentes niveles en el semicírculo del Iwan, los aromas y perfumes que endulzaban el ambiente y los caballeros persas que rendían honores a su rey completaban el espectáculo. Se dice que quienes asistían por primera vez a tal despliegue de pompa y magnificencia caían involuntariamente de rodillas. El rey se mostraba en público solo en muy especiales circunstancias, pero cuidando siempre de ofrecer un espectáculo tal que constituyera una fiesta para el pueblo. Todo el ceremonial, la fanfarria y los enormes bajorrelieves esculpidos en los farallones apuntaban a impresionar al pueblo y hacerle sentir vivamente la superioridad divina del rey, suscitando un ánimo de obediencia y unidad. El hijo de Yapur II, Yapur III, enfrentó al emperador Teodosio. La paz deshonrosa que hubo de firmar significó un motín del ejército, en el cual murió. De esta situación los romanos se aprovecharon para recapturar Armenia. Ascendió al trono entonces su hermano, Barahán IV, 388-399, quien debía aceptar las condiciones de paz impuestas por Teodosio. Para entonces la frontera entre Persia y Bizancio era la línea media de Armenia, pero la influencia cultural persa se hacía sentir en toda el Asia Menor. Su hijo, Yahdaguer I, continuó en el trono hasta el año 421, en que murió de forma misteriosa. No fue un gobernante muy querido, pues quiso ser equitativo en materia religiosa y favorecer a todas las sectas y minorías de Persia, granjeándose la crítica de la ortodoxia mazdeísta. Le sucedió el implacable Barahán V, rey guerrero por excelencia, de quien se contaban las más fabulosas hazañas.
Persia encontró en él al monarca que justamente necesitaba para detener a los turcos y hunos que amenazaban la tranquilidad del imperio en el noroeste. La corona de uno de los reyes esteparios pasó a ser trofeo del templo de fuego de Chitz, Antropatena. En cambio, la decisión de Baraán V de perseguir a los cristianos no fue muy acertada, pues estos, en gran número, se mudaron al territorio romano, produciendo graves problemas diplomáticos, los cuales encendieron nuevamente la guerra. Los persas sufrieron varias derrotas, lo que los obligó a aceptar en el año 421 una paz que los obligaba a establecer la libertad religiosa dentro del imperio. Quedaron así en libertad miles de cristianos persas, quienes permanecieron dentro de su patria y pudieron integrarse en la sociedad persa. El siguiente rey fue Yasdaguer II, que reinó entre los años 438 y 457. A su muerte se disputaron el trono sus hijos, Peroz y Omriz. El primero venció a su hermano con ayuda de los príncipes hunos, mas no pudiendo deshacerse después de sus indeseables aliados, tuvo que soportarlos, asignándoles territorios fronterizos del imperio. Por esos años Roma atravesaba por igual situación. Invadida sus fronteras por diversas tribus germánicas, había ido aceptándolos eufemísticamente como confederados, pues en vista de la persistencia en los ataques era mejor incorporarlos al imperio. Así, ambos enemigos, Persia y Roma, preocupados de sus problemas internos, iban a ignorarse por años. A Peroz le siguió Balázs y a este Cabadl, 488, quien emprendió una reforma comunitario-religiosa propiciada por la ultraortodoxia mazdeísta. Los nobles, reducidos en prerrogativas y cargados con nuevas prestaciones, terminaron por alzarse y, derrotando al grupo fanático, obligaron al rey a volver a una posición más tradicional. Durante su gobierno, los persas quitaron varias provincias orientales a Bizancio, pero en 529 fueron derrotados en Darcos por Belisario, el invicto general del emperador Justiniano. Tales sucesos mejoraron el ánimo nacional en momentos en que advenían al trono el más grande de los monarcas sasánidas, Cosroán I, el Cosroes de las crónicas bizantinas. Cosroán I, o Curro, hijo de Cabadl, reinó casi medio siglo, dio dura pelea a los romanos en el Levante, 540-45, 572-75, a los etíopes en Arabia y a los hunos en Oriente, saliendo victorioso de todas sus campañas. Acometió a la vez resueltas reformas internas en orden a reorganizar la administración pública, siguiendo el modelo romano. Creó una nobleza de burócratas, una legislación más ágil y una tributación proporcional a la capacidad de cada propietario. El gran rey Curro II Parvis ascendió al trono gracias a los romanos, cuando el emperador bizantino Mauricio, su amigo personal, fue asesinado por Focas en 602. Curro, irritado, invadió Armenia y Mesopotamia, conquistó Edesa, Antioquía, Damasco y Jerusalén, llegando hasta Egipto y Calcedonia, a las puertas de Constantinopla, 613-617. Se apoderó de la presunta Santa Cruz de Cristo, trasladando la reliquia a Ctesifón como trofeo de guerra y a la vez como prenda para presionar a los cristianos. En el año 628, al cabo de otros 6 años de guerra, se celebró la paz con Heraclio de Bizancio, a quien devolvió la cruz a cambio de reconocimiento de algunas ganancias territoriales persas. Los persas habían aprendido muy rápido las sutilezas de la diplomacia bizantina, así como Bizancio, de tanto tratar y administrar provincias orientales, se impregnó de cultura persa. Pero magros momentos se cernían sobre Irán. El empuje fanático del Islam pudo más que la altiva bandera del herrero Kahwe. En el año 637 cayó Seleucia y en 638 Ctesifón. Yatsegar III murió como digno descendiente de su altiva estirpe. Se cuenta que antes de sucumbir aplastó a cientos de guerreros musulmanes. Hacia el año 651 Persia ya no existía como estado. La religión mazdeísta se extinguió. Las viejas leyendas persas perdieron su sabor original. Quedó, sí, un grupo de fieles iraños que se refugió en la península india de Kathiawar. Fue justamente ahí, en Bombay, donde Anquetil Duperron, a principios del siglo XIX, halló viva la tradición zoroástrica en la comunidad de Parsis, que allí aún viven. De ellos obtuvo el Avesta, el libro sagrado del mazdeísmo que ya se daba por perdido para siempre. Pero no se piense que al extinguirse el imperio desapareció el alma persa. 2 siglos más tarde, cuando los califas abasíes reinasen sobre la Persia desde Bagdad, viviría un poeta persa que, conmovido por el ancestral y todopoderoso espíritu persa, el correcto pensamiento, humano, había de emprender la tarea inmensa de escribir una gran historia de Persia, desde los orígenes, el Shah Namah,
Este hombre, llamado Firdusi o Ferdowsi, verdadero Tito Livio del mundo iraño, iba a dedicar esa obra a los monarcas abasíes para que se sintieran los continuadores de esa lucha celestial transpuesta y encarnaran ellos ahora la tarea de Ahura Mazda. Irán es tierra de vueltas al pasado y renacimiento llenos de energía fundamental y arcaica. El proceso que vive, incomprensible para nosotros, es un poco lo que ha sucedido una y otra vez en la larguísima historia de Persia, tierra escogida por Hormuz para que allí comience el último reino, el preludio de la eternidad.